Hola, buenas tardes. Hoy presentamos el informe titulado Territorio, Movilidad y Carreteras, una nueva perspectiva para Lanzarote, elaborado por Alfonso Sanz en respuesta a un encargo realizado por la Fundación César Manrique en agosto de 2022. Alfonso Sanz es geógrafo, matemático y técnico urbanista, especializado en movilidad y cambio climático. Ha trabajado como consultor en varias decenas de ciudades españolas y en Latinoamérica. Ha realizado numerosos estudios e informes para la mejora de la movilidad activa, considerando a peatones y bicicletas, y sostenible, autobuses y trenes. Ha dirigido planes de movilidad y planes climáticos y ha publicado guías, manuales y libros relacionados con los temas en los que Alfonso Sanz es experto. Es consultor del Grupo de Estudios y Alternativas 21, conocido como GEA21. La Fundación César Manrique, en los últimos 25 años, ha contado con la colaboración de profesionales especialistas en urbanismo y paisaje para elaborar diversos informes de movilidad y presentar alegaciones en periodos de información pública a proyectos de infraestructuras viarias en Lanzarote. Desde 1998, en 2001, en 2003, en 2004, en 2006, en 2014, 2023 y 2024. El objetivo de este nuevo informe de la Fundación César Manrique es contribuir a ampliar el debate público más allá de los proyectos de carreteras que están siendo anunciados en los medios de comunicación y más allá también del debate anclado en la lógica del crecimiento indefinido del uso del automóvil. Los tres conceptos que dan título al informe, territorio, movilidad y carreteras, tal como señala Alfonso Sanz, no están ordenados al azar, sino como reflejo de una jerarquía que debería estar alineada a la hora de tomar decisiones compatibles con la sociedad actual. Es decir, primero el territorio, luego el sistema de movilidad y, por último, el viario. Desde la Fundación César Manrique queremos agradecer muy cordialmente a Alfonso Sanz su trabajo, su dedicación a ayudarnos a entender la situación de movilidad en Lanzarote y su presencia hoy aquí. Y a ustedes la asistencia a este acto. Después de su intervención se abrirá un coloquio en el que también intervendrá el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera. Tiene la palabra Alfonso Sanz. Bueno, pues muchas gracias por la nutrida presencia de ciudadanos y ciudadanas en esta sala. También agradecimiento a la Fundación César Manrique, que me brindó la ocasión de hacer una reflexión otra vez sobre esta isla, sobre su movilidad, sobre su territorio, sobre las carreteras. Y en ese sentido, evidentemente, yo lo que comentaba Idoia en la presentación es, si a mí me preguntaran en estos momentos con qué cuestión fundamental debería salir o me gustaría que la gente saliera de esta sala, sería precisamente hay que invertir la jerarquía que tradicionalmente está puesta sobre la mesa en esta isla y en muchos otros sitios, que esa jerarquía, que lo primero es construir carreteras, infraestructuras. Segundo, quizá pensar en la movilidad. Y tercero, pensar en el territorio. Esa jerarquía es la que, insisto, sería ideal que las personas que están aquí salieran con esa idea de que yo lo que propongo es precisamente esa inversión de jerárquica, ¿no? Y en ese sentido, no parece que avanza esto. Hemos probado antes, ¿eh? O sea que... Ahora, es que es al revés. En ese sentido, recordar que hay muchos antecedentes en la isla y particularmente dos que tengo un recuerdo muy grato y al mismo tiempo muy triste, porque nos dejaron tanto Antonio Esteban en 2008 como Vicente Torres en 2024, a los que quiero dedicar este trabajo precisamente porque abrieron el camino
de una reflexión distinta sobre los tres conceptos que están aquí sobre la mesa: carreteras, territorio y movilidad. Y esta es un poco la idea que tengo en unos 45 minutos o algo más de exponer, ¿no? Directamente vamos a pasar a ese primero, que es pensar el territorio, pensar ese conjunto formado por un sustrato físico, la propia isla, la geología, la naturaleza, sobre la que se superpone unos asentamientos humanos, sobre la que se superpone un modo de vida. Y ese es para mí el territorio dentro de ese concepto que es polisémico, que se utiliza de muchas maneras también en geografía, por ejemplo. Hay infinidad de maneras de definir territorio, pero para entendernos aquí en este momento yo creo que lo importante es recordar eso. Territorio no es exclusivamente el soporte físico, también es la relación de ese soporte físico con la sociedad que está encima, ¿no? Y en ese sentido es en el que voy a utilizar la palabra territorio. Pensar primero el territorio. Esto quizá vaya a ser incluso un poco pesado, ¿no?, al respecto. Y como resultado de pensar primero el territorio, lo siguiente que hay que pensar es la movilidad. Pero, de nuevo, aparece este término y es polisémico otra vez. Es polisémico. Está, por ejemplo, tradicionalmente se utilizaba pues, por motivos de relaciones laborales, por motivos en medicina también, y hay que definir, yo creo, muy claramente qué quiere decir movilidad, porque de esa manera vamos a entender mejor cómo se relaciona con territorio y con su infraestructura, es decir, las carreteras, ¿no? El término movilidad se utiliza relativamente hace poco. Yo diría que en España son unas 3 décadas donde se ha ido construyendo una solidez del uso y hasta llegar a los medios de comunicación e incluso a una cantidad enorme de entidades, de instituciones, como ahora veremos, ¿no? ¿Qué ventaja tenía utilizar movilidad y por qué aparece movilidad pues, en los años 90? Pues porque desborda los conceptos que había tradicionalmente antes, que se vinculan bastante con lo que hoy entendemos movilidad. Es decir, anteriormente los flujos de vehículos, los flujos de mercancías, los servicios de transporte urbano pues, estaban englobados pues, en una concejalía de circulación, en un ministerio de transportes, y ahora, cuando aparece el término movilidad, lo que se está pretendiendo es introducir nuevos actores, nuevos agentes en los desplazamientos. Es decir, se introduce, por ejemplo, algo que estaba invisibilizado, como son los peatones, como son las bicicletas, y eso es lo que ensancha el ámbito de los desplazamientos entendidos anteriormente como flujos de vehículos, ¿no? Y por eso yo creo que alcanza un gran éxito, porque consigue explicar mejor lo que está pasando, por ejemplo, en las ciudades. No se puede entender una ciudad de ningún tipo si no entendemos qué pasa con los peatones, y anteriormente era algo invisibilizado. Y por eso aparecen concejalías, consejerías, y finalmente en la última legislatura aparece el concepto de movilidad en el Ministerio del Ramo, el Ministerio tradicionalmente, que antes incluso pues, se ha llamado de Fomento, que ya tenía, como ven ustedes, pues un carácter de fomentar. ¿Fomentar qué? Fomentar lo que estamos diciendo que hay que poner en último lugar, que es las infraestructuras, ¿no? Bien, pues desgraciadamente esta idea que están, me imagino ustedes pensando que es movilidad, desplazamientos, pues es un concepto que sigue estando muy mal definido. Y el ejemplo más claro de esto es lo que están discutiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados, en la nueva Ley de Movilidad Sostenible que está
discutiéndose en la comisión correspondiente del Congreso de Diputados y que ha pasado la semana pasada las primeras enmiendas, ¿no?, a la totalidad. Pues fíjense lo que dice este proyecto de ley. No existe actualmente una definición única de movilidad, pero bueno, y luego viene a contar que se centra en las personas, en la satisfacción de sus necesidades de desplazamiento. Bueno, pues a mí me choca mucho que una ley no defina su objeto, que está en el título. Sí apela en ese prólogo a convertir la movilidad en un nuevo derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Y una cosa importante que va a venir también al hilo de la conversación que vamos a tener en relación a las carreteras es que no se trata tampoco de un fin en sí mismo, sino un medio para ejecución de otros derechos, de otras necesidades. Bien, pues esa parte me parece sensata, pero hay un artículo 4 en este borrador o en este proyecto de ley que está en debate en el Congreso, en donde aparece algo importante, y es el concepto de sistema de movilidad, en este caso con el apellido sostenible, y aunque no lo define en las definiciones de la ley, que saben ustedes que siempre aparece, pues, o casi siempre, un apartado de cuáles son las definiciones, a qué nos estamos refiriendo con las cosas, pues aquí, de tapadillo, aparece en el artículo 4 que hay una cosa que se llama sistema de movilidad, que está definido como un conjunto de infraestructuras, modos de transporte y servicios que facilitan los desplazamientos de las personas y el transporte de las mercancías. Es decir, aquí le da un giro. En vez de hablar de desplazamientos, habla de lo que son lo que soporta esos desplazamientos, lo que facilita esos desplazamientos y lo que permite la gestión de esos desplazamientos. Bueno, pues de nuevo yo creo que esto se podría hacer más fino y yo les voy a proponer una definición de movilidad y una definición de sistema de movilidad para que podamos entrar luego a los demás temas. Bueno, anteriormente, como decía, se hablaba de tráfico, se hablaba de transporte y ahora afortunadamente ya se habla de desplazamientos de personas y bienes, personas, mercancías o no mercancías, bienes. Entonces, ese conjunto de desplazamientos está generado por algo, está generado por necesidades de las personas o demandas no tan necesarias, pero de deseos. Está vinculado a qué recursos se emplean para esos desplazamientos y qué relaciones sociales tenemos para generar ese conjunto de desplazamientos. Es decir, en definitiva, nuestro modo de vida está generando un modelo de desplazamiento, está generando un conjunto de desplazamientos, sea de personas o sea de bienes. Y al otro lado hay lo que son los condicionantes de desplazamientos. Las infraestructuras, el modelo urbanístico, el modelo geográfico, claro, ciudades surcadas o partidas por un río o alimentadas por un río, pues es distinto que una ciudad que da al litoral, pero luego también hay muchos aspectos culturales, sociales y económicos que condicionan los desplazamientos. Entonces, los desplazamientos no son algo de por sí, un fin en sí mismo. Los desplazamientos tienen una generación y un conjunto de condicionantes. Y el resultado es ese sistema de movilidad, que tiene una cuarta pata, que es las consecuencias del conjunto de elementos. Consecuencias de los propios desplazamientos. Cuando tú te desplazas con un medio de transporte, pues estás generando una serie de impactos. Cuando aparece un soporte como una infraestructura, pues tiene consecuencias también
de todo tipo, sociales, ambientales, económicas, culturales, etc. Pues yo llamo sistema de movilidad a ese conjunto, es decir, no solo son los soportes, también son los desplazamientos y sobre todo la generación de las necesidades y demandas que conducen a esos desplazamientos. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando hablamos de planificación territorial estamos entendiendo su vinculación al sistema de movilidad a través de que, pues, a través de cómo se generan las necesidades. Evidentemente, una ciudad o un asentamiento compacto va a tener una generación de necesidades de desplazamiento distinta que una ciudad dispersa o suburbial como las americanas, ¿no? Y la planificación territorial urbanística, en teoría, pues tiene mucho que decir al respecto. Y tiene mucho que decir también en relación a los condicionantes. ¿Cuál es el modelo de infraestructuras que está proponiendo esa planificación territorial? En definitiva, hay un sistema de retroalimentación porque la generación de necesidades derivadas de esa planificación territorial conduce a un tipo y a unos modelos de desplazamientos, y lo mismo pasa con los condicionantes. Si construimos un modelo de infraestructuras muy favorable al uso del automóvil, indudablemente habrá un uso mucho más extensivo del automóvil que en otro modelo. Y finalmente, todo ello conduce a esas consecuencias sociales, ambientales, económicas, culturales, paisajísticas, etc. Bueno, pues yo creo que así se explica bien lo que yo creo que es un sistema de movilidad y, por tanto, cuando hablamos de pensar el territorio, vemos que claramente pensar el territorio conduce a repensar la movilidad. Estas son dos imágenes que son típicas y características de un modelo favorable, un modelo territorial favorable a la motorización privada, o un modelo de una cierta densidad y que permite que los desplazamientos peatonales, por ejemplo, pues sean más dominantes, ¿no? O permitiría si se dan las condiciones adecuadas. La planificación territorial y urbanística indudablemente toma decisiones que se derivan en condiciones de la movilidad. Pues la implantación de este instituto en Yaiza indudablemente es una bomba de expansión del uso del automóvil, ¿no? O, por irnos a otro campo, no solo la planificación urbanística, sino también los modos y cultura existentes en relación al uso del automóvil. Esto ya saben lo que es también la Ermita de los Dolores en la Romería. Y finalmente, por tocar el tema que va a ser más central aquí, pues estas infraestructuras que rompen el territorio, rompen los barrios y generan pues unas barreras considerables, pues indudablemente también están propiciando el uso del automóvil, no solo porque disuaden los desplazamientos peatonales a corta distancia o en bicicleta, sino porque están generando un territorio muy propicio al uso del automóvil. Bueno, pues ese sería el primer punto, pensar primero el territorio y pensar qué es la movilidad. Segundo tema que quiero sacar a colación aquí es cómo tenemos que alinear las políticas de movilidad con un marco estratégico nacional y europeo y autonómico que está ya ahí presente, con unas características ya muy sólidas, como ahora veremos, ¿no? Por ejemplo, el Pacto Verde, que es un documento estratégico de carácter político, que parece que en la nueva Comisión va a seguir siendo referente, con algunos retoques, me imagino, dada el cambio de relación de fuerzas
que se ha producido. Sin embargo, se desgrana en un conjunto de políticas que son claves para entender lo que está pasando con la movilidad. Saben que un porcentaje muy elevado de las normativas y regulaciones en las que vivimos en este país están vinculadas con directivas europeas o regulaciones del marco europeo, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo están las políticas locales de Lanzarote o las políticas autonómicas de Canarias, cómo están de alineadas con estas políticas europeas y con las políticas nacionales. No me voy a detener en ellas porque yo creo que no es objeto de esta charla, pero sí recordar que existen elementos fundamentales a tener en cuenta en las políticas territoriales, como el Convenio Europeo del Paisaje, por ejemplo, o la reciente Ley de Restauración de la Naturaleza. En el tema de clima está claro que hay también una ley europea. Hay un plan climático. En las políticas de calidad del aire y ruido hay una nueva directiva europea de calidad del aire que se aprueba dentro de unos días definitivamente, y una serie de otros elementos vinculados al ruido, la contaminación atmosférica. Y finalmente también hay de alguna manera un marco estratégico europeo de movilidad y seguridad vial, del que beben los documentos nacionales. Es decir, no se está inventando de repente algo en un sitio, sino que hay como una corriente troncal que está llevando a las mismas conclusiones, ¿no? En el caso del Pacto Verde Europeo, lo más mediático o la agenda de los medios de comunicación está hablando siempre de esta parte, de los objetivos para 2030, de reducción de las emisiones de los turismos, del fin de la fabricación de los turismos con emisiones para el año 2035, pero bueno, hay elementos importantes en todo este proceso y, como vemos, posiblemente pues va a haber movimientos de flujo y reflujo todavía, ¿no? Por esa correlación de fuerzas que comentaba. Pasando al ámbito nacional, estamos hablando de que hay una ley del clima y la energía de 2021, y esta semana pasada creo que fue cuando el Gobierno llevó a Bruselas la actualización del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y en ese plan hay cosas muy ambiciosas en relación a la movilidad, ¿no? Hay unos compromisos generales de reducción general de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hay una transformación enorme, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora incluso de hacer proyectos de carreteras, que es que hay una obligación o un compromiso de reducir los tráficos urbanos y metropolitanos en términos para mí muy ambiciosos. Yo creo que es difícil llegar a esas reducciones que, como vemos, pues en tráficos urbanos es del 41 hasta al revés, del 41,3% del tráfico urbano, y el metropolitano 1,5 anual, que es también fortísimo. Entonces, ¿por qué se plantean estas reducciones? Porque si no, no llegamos a cumplir los compromisos climáticos. O sea, no es algo que se nos invente alguien para encajar las cifras, que también, o sea, para encajar las cifras, pues llegamos a ese porcentaje tan curioso, ¿no? Pero, y luego, pues el parque de vehículos eléctricos o híbridos, que, en mi opinión, es también muy ambicioso, porque deberíamos vender ya todos los coches que se compren en España en esas modalidades o híbridos, para poder llegar a ese escenario
dentro de 5 años o 6 años, de 5,5 millones de vehículos, ¿no? Bueno, tampoco es una política aislada, las políticas de movilidad. Las políticas de movilidad están vinculadas a un montón de otras estrategias y políticas que están definidas y aprobadas por distintos ministerios, puesto que en realidad la movilidad, por esas características con las que la hemos definido, de estar condicionada por las necesidades, pues indudablemente está condicionada también por otras actividades, por otros sectores de la actividad humana, ¿no? Y hay que destacar esa estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, porque luego veremos, para rematar, la importancia que puede tener, ¿no? No se trata, además, exclusivamente, como estamos viendo, de una estrategia política, de una estrategia más o menos voluntarista. Se trata de una estrategia que se vuelca en leyes y, por tanto, en muchas cosas de obligado cumplimiento. Y ahora mismo, pues, las 3 leyes que a lo mejor podrían tener más vinculación con los debates que se están produciendo en este terreno de la sostenibilidad, del cambio climático, pues son estas 3 que están aquí. Y las 3 conducen a cambiar la movilidad urbana a través de distintas herramientas, una de las cuales también está siendo polémica en las 150 ciudades españolas que tienen una obligación de implantar lo que son zonas de bajas emisiones. Bueno, pues la Ley de Movilidad Sostenible va a dar un apoyo también a los planes de movilidad urbana sostenible y de ahí a las zonas de bajas emisiones. Que dicho sea de paso, no solo son 150 ciudades, las ciudades españolas, que están obligadas a poner una zona de bajas emisiones, que estaban obligadas a final del 23, cuidado, y todavía hay muy pocas que lo tienen, sino que también los territorios insulares como Lanzarote están obligados a tener una zona de bajas emisiones. Y yo no he seguido toda la prensa de aquí, pero me parece que no se ha mencionado. Se está incumpliendo la ley y no parece que haya reacción ninguna. Entonces, ese es el marco europeo, el marco nacional, y vamos a ver qué pasa con el marco autonómico de Canarias. Y lo que se puede observar es, leyendo las leyes y las estrategias políticas de la Comunidad Autónoma de Canarias, es que hay una alineación en el discurso perfectamente perfecta, digamos, que se asume lo que dice el marco europeo y nacional en cuanto a compromisos y objetivos, y hay una serie de documentos derivados de esa legislación que perfectamente siguen la misma línea. Sin embargo, hay considerables lagunas en el desarrollo de otras leyes que están vinculadas a las políticas territoriales, a las políticas de movilidad y a las políticas de carretera. En particular, el desarrollo de las leyes de carreteras está muy obsoleto, ¿no? Y luego se observa otra cosa, que es la contradicción entre ese marco normativo que aparentemente está bien alineado con las políticas europeas nacionales y las propias leyes autonómicas y estrategias autonómicas, y sin embargo, a la hora de tomar decisiones hay una preponderancia en la acción política de una herramienta que es absolutamente ajena al planeamiento y de gran opacidad, como es el Convenio de Carreteras Canarias-Estado. Eso es un convenio que se firma y no significa planificación, significa un compadreo de intereses. Eso sería un poco el diagnóstico general en el caso del ámbito autonómico. ¿Y qué pasa en el ámbito insular? Pues tenemos
la vigencia jurídica del Plan Insular de Ordenación del Territorio del 91, que era un elemento ejemplar en la protección del territorio, precisamente, pero que indudablemente hay que actualizarlo en función de las distintas, en el contexto actual. Pero no para perder la referencia del territorio y darle la vuelta y decir de nuevo ponemos las carreteras lo primero, sino precisamente para decir el territorio sigue siendo lo primero, lo importante. La isla sí ha aprobado, bueno, el Cabildo, un plan insular de transporte y movilidad sostenible. Pero ¿qué pasa con ese plan? Pues que no utiliza el concepto de movilidad sostenible que he mencionado yo. Por tanto, las infraestructuras como las de carreteras tienen su propia política al margen de este plan. Y finalmente, pues no solo se produce la sustitución de la planificación de carreteras por documentos que lo que hacen es programar inversiones. Básicamente, el convenio Carreteras-Estado es un convenio de inversiones y luego aparecen estos documentos como el que está en portada, la portada del tercer plan de carreteras, que tampoco es un plan, es un documento de programación de proyectos, ajeno completamente a cualquier marco de planificación rigurosa o de cualquier tipo. Entonces, primera conclusión que quiero sacar. Voy a ver qué tal. Yo creo que lo primero que hay que hacer es incorporar de manera coherente las políticas de carreteras del Cabildo y del Gobierno de Canarias en ese marco estratégico al que deberían apelar, ¿no? Supeditando las inversiones en el sistema viario a las exigencias del territorio y también a las exigencias de un nuevo modelo de movilidad coherente con los compromisos climáticos, compromisos en relación a la biodiversidad, al paisaje, etcétera, etcétera. Esa sería una primera conclusión. Ahora voy a dar unas pocas pinceladas del contexto en el que se desarrolla todo este conjunto de elementos, ¿no? Y por hablar de las tres movilidades que se reúnen al hablar de la movilidad en esta isla, me voy a quedar sobre todo en el eslabón insular. Las tres movilidades son, evidentemente, la extrainsular, que no voy a tocar, la interurbana o insular y la urbana. Me voy a quedar con la del medio, sobre todo, ¿no? Para ir a ese documento que he citado, del Plan Insular de Transportes y Movilidad Sostenible de Lanzarote, en donde podemos ver cómo es la distribución de viajes, era la distribución de viajes en 2019, en la isla, en donde dos terceras partes de los desplazamientos se hacían en coche. El 13% en transporte público y a pie en bici, básicamente a pie, el 22%. Bueno, pues este plan, como digo, sin tocar las carreteras, dice que para 2030 de 2/3 va a bajar el uso del automóvil al 50%, el transporte público va a subir un 50% respecto a lo que tenía y el desplazamiento a pie también se va a crecer. Bueno, yo creo que las herramientas con las que dispone, si no frenamos algunos proyectos y no hay un cambio de orientación del modelo, va a ser difícilmente alcanzable estos objetivos que son coherentes, por su parte, con los compromisos climáticos, por ejemplo. Esa es la primera pincelada. La segunda es entender que Lanzarote es un espacio donde el desplazamiento en automóvil es superior al que hay en otros ámbitos que pudieran asemejarse de tipo territorial y tiene más uso del automóvil
que en territorios mucho más, con mucha más renta. Entonces, hay un problema. Digamos, por ejemplo, el dato del uso del automóvil en Lanzarote, como decía, es 65%, automóvil, moto, taxi. Cuando hablamos de ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, es mucho más bajo. En Canarias sí que es un elemento constante, que hay más uso del automóvil en Canarias y en Lanzarote que en el resto del conjunto de la media de España. Entonces, como consecuencia de eso, pues las otras patas de la ecuación pues están también más debilitadas. El transporte público es más débil, la población que va andando en general también, ¿no? Y dos datos finales. La motorización, que se está continuamente en los medios de comunicación, se suele dar de manera sesgada porque la motorización en términos de las referencias técnicas es el número de automóviles por 1000 habitantes, ¿no? Pues la motorización en Lanzarote, 586 automóviles por cada 1000 habitantes, más que en Menorca, con una renta bastante superior, más que en el País Vasco y más que en España. Entonces eso lo lanzo ahí para ver cómo es una reflexión sobre el modelo actual, ¿no? Y la consecuencia también, que es el número de desplazamientos por persona de año en transporte público, aunque ha subido debido a la gratuidad en los 2 últimos años, sin embargo, es muy inferior al que hay en otros territorios también del país, ¿no? Y si eso apunta un dato esperanzador, que ya veríamos cuando aquí se quite la gratuidad, qué pasa, ya veríamos qué pasa también con ese declive del uso del transporte público urbano en la ciudad de Arrecife, que ha repuntado, pero como vemos, de 750.000 viajes que había al año en 2005, pues estábamos en poco más de 500.000, ¿no? Se ha perdido un porcentaje muy fuerte. Y eso explica un poco 4 datos para movernos en ese concepto del modelo de movilidad, ¿no? Otras 3 pinceladas para recordar que estamos las consecuencias de este modelo. Las consecuencias tienen que ver con la demanda final de energía en Canarias, que puede ser muy semejante a la de Lanzarote, y como vemos, el consumo final de energía, los trozos del queso que están en colorcillo marrón son los vinculados al transporte aéreo, marítimo y terrestre, ¿no? Es decir, que el consumo final de energía está dependiendo de cómo está el modelo de movilidad funcionando, ¿no? En consecuencia, evidentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias pues están muy volcadas a esa causa que es los desplazamientos. Incluso hay trampas porque aquí no se incluye la navegación internacional, ¿no? Ni marítima ni aérea, que haría que realmente la conclusión, si le añadimos que la dependencia de productos de petróleo, la conclusión de todas estas 3 pequeños datos es que nos encontramos con un problema serio en donde la movilidad es el corazón del problema climático en estas islas. Y aparecen entonces ya las carreteras. ¿Qué pasa con las carreteras? Y las carreteras, desde lo que llevo yo visitando esta isla y trabajando en ella, que ya he visto a un compañero que nos conocimos hace casi 30 años, pues se están haciendo carreteras sin contexto
y hay muestras también de que ha habido una tendencia a hacer carreteras con contexto. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo que he llamado en el documento la perspectiva Manrique Ramírez, que es una visión de César Manrique y Pepín Ramírez en la relación territorio-carretera, ¿no? La perspectiva Manrique Ramírez de carretera pues tiene unas características interesantes. Hay esta cita del libro de Luis Morales, Padrón, la he leído esta mañana y me parece muy buen referente, ¿no? César recomendaba que las orillas de las carreteras estuvieran lo más pegadas posibles al entorno, al paisaje, que pareciera que en lugar de hacer una habíamos colocado una alfombra, ¿no? Esa perspectiva ahora está muy disuelta y evidentemente tiene que ver con una forma de entender el territorio y con una forma de entender las propias carreteras, ¿no? Y el resultado pues son esta mimetización de la carretera con el territorio, esa facilidad de alfombra que me parece muy relevante, ¿no? O esta adaptación, esta carretera se ve cómo se adapta al territorio, es decir, a un contexto territorial en este caso. Y tenemos ejemplos flagrantes de una visión completamente opuesta en la LZ 408, que es una obra relativamente reciente, en donde en vez de adaptarse al territorio, la carretera lo que hace es se superpone a él con esa forma soberbia de yo aquí voy y no me importa nada lo que haya debajo, ¿no? Yo tengo mis características, tengo que ir a 80 por hora, tengo que hacer un diseño de 80 por hora y lo hago pase lo que pase, ¿no? Y es más, no solo hay una falta de adaptación al territorio, sino una falta de adaptación a lo social. Esta misma carretera, por ejemplo, cuando llega a la conexión con otra, se encuentra con un colegio. Y lejos de hacer una zona agradable para llegar caminando desde el pueblo, pues lo que hacen es unos aparcaderos alrededor, unas formas absolutamente inseguras y, desde mi punto de vista, bastante indignas para que los pocos peatones que pudieran ir, pues, o los niños que pudieran ir solos al colegio, pues se vean imposibilitados para ello, ¿no? Bien, pues un último detalle de esa falta de introducir contexto cuando hacemos una infraestructura es cuando aplicamos lógicas técnicas. Bueno, esto no se ha construido, pero da igual, es que el tipo de vía da igual en dónde se ponga, puede ser aquí o en cualquier territorio, porque lo que define son unas características de capacidad, de velocidad, de bandas de aparcamiento y no define, no le importa el territorio. Ese mismo proyecto puede ir a cualquier sitio de España, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en muchos sitios hay una reacción ante esa construcción de carreteras sin contexto. Y esa nueva perspectiva para las carreteras pues podría apoyarse en los desarrollos que está habiendo en los últimos 25 o 30 años, incluso en la cuna del sistema viario mundial, que es Estados Unidos, ¿no? Ayer me llegó esta convocatoria de un congreso de la Asociación Española de la Carretera, la promoción de la Asociación Española de la Carretera, y fíjense cómo se llama: carreteras locales, carreteras sociales. De repente aparece el término social, es decir, ya
no es para la competitividad, para correr, para ir en coche a cualquier lado. Hay que darle una orientación a las carreteras de tipo social, es decir, contextualizarlas en el territorio de nuevo, ¿no? Y eso es lo que están haciendo las corrientes más avanzadas de Estados Unidos, que se han convertido en las corrientes dominantes, porque la Agencia Federal de Carreteras de Estados Unidos está promocionando y recomendando 3 ideas fundamentales. La primera, que las carreteras tienen que ser sensibles al contexto, ¿no? Context Sensitive Solutions, en la forma de diseñar, y no solo diseñar, también de desarrollar los proyectos. No vale con irte a tu gabinete y pintar una carretera según los manuales. Tienes que hacer procesos de participación, tienes que hacer procesos de análisis de la realidad social, ambiental, etcétera, etcétera, de una profundidad que no es suficiente con el tener en el gabinete las anchuras, no sé qué. Hay que trabajar desde esa sensibilidad a donde está atravesando la carretera. Ese es el primer concepto. El segundo, la completitud. Las carreteras no solo sirven para circulación de vehículos motorizados privados. Las carreteras en muchos sitios se caminan, se pedalean, necesitan espacios para el transporte colectivo, y eso es lo que es completa. Una vía es completa cuando está pensada desde las múltiples perspectivas que la conforman. Y finalmente, algo que parece más técnico, pero que se puede entender también perfectamente, que es la flexibilidad en el diseño. Lo que veíamos en esa imagen, que daba igual dónde se colocara, pues no, hay que ser flexible, y si en un sitio no te caben los metros que quieres ocupar de carretera, pues tienes que establecer un diseño adecuado a ese contexto. Y si no puedes hacer un trazado todo a la misma cota, pues trabájate las subidas, bajadas y las velocidades correspondientes, ¿no? Y afortunadamente esa corriente también ha llegado a España, ¿no? Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada del Ministerio de Movilidad. Se trata de un cambio de paradigma. Y hemos pasado, dice, de un Ministerio de Transportes a un ministerio centrado en la movilidad. De un ministerio que antes lo que hacía era básicamente infraestructuras, a un ministerio que hace políticas de movilidad. Y como dice, un primer cambio, aunque sea a lo mejor anecdótico, pues es dejar de llamarse fomento para llamarse movilidad. Y esta otra frase me parece muy oportuna en este contexto de desbordamiento de proyectos en Lanzarote, ¿no? La construcción de una infraestructura no es un fin, sino un medio para asegurar la movilidad. Es decir, ya no es de recibo plantear proyectos de carreteras sin atender el marco más general de la política de movilidad. Esto, si no solo se dice en un discurso del Ministerio, sino que encima lo aplican cuando van a hacer el convenio de carreteras, pues sería fantástico. Conclusiones. Repito y reitero, pensar primero el territorio, repensar el modelo de movilidad, planificar las carreteras en consonancia con ese territorio y esa movilidad definidos previamente. Frenar, por tanto, los nuevos desarrollos de carreteras que promueven el viejo modelo. No basta con decir en discurso vamos a un nuevo modelo de movilidad. Frena lo que introduce y promociona el antiguo. Actualizar la perspectiva Manríquez Ramírez para la concepción y diseño de las carreteras. Yo creo que se parte de una cultura interesante, pero hay que darle una vuelta
al introducir nuevas tendencias en el viario, en el diseño viario, como son carreteras sensibles al contexto, completas y flexibilidad en el diseño. En definitiva, y para cerrar, las carreteras, como vengo diciendo, no son un fin en sí mismo, sino un soporte para desplegar ese nuevo modelo de movilidad que necesita este territorio insular. Muchas gracias.